Muy buenas tardes a todos. Una vez más, me alegra mucho volver a compartir con todos ustedes. Bueno, que todos manejemos cierta forma, cierta medida para que una vez estemos ejerciendo en el campo puedan ofrecer tratamientos de calidad, ¿verdad? Y que puedan manejar estos pacientes es muy importante, como son los niños, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros entramos, somos la primera línea de defensa en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la sospecha de un abdomen agudo quirúrgico en un niño, y necesitamos conocer y de cierta manera llegar a este diagnóstico porque en el abdomen agudo quirúrgico en un niño es de suma complejidad y de gran importancia, ya que los descompensa con mucha facilidad y no solo los descompensa con mucha facilidad, llegar al diagnóstico es complejo y un poco difícil. Entonces vamos a hablar de la patología más frecuente dentro de todo lo que cabe dentro del el abdomen agudo quirúrgico, que sería la apendicitis en el niño. Vamos a estar conversando entonces esta tarde con respecto al abdomen agudo quirúrgico, que es bastante importante, es una de las patologías de urgencia más frecuente en el niño y constituye un gran desafío diagnóstico, y más aún en niños menores de 4, de 5, de 4 años, porque hay muchas barreras de comunicación con el paciente, porque en esa edad muchas veces ellos no saben comunicarse, no saben comunicar, no saben expresar los síntomas que presentan, muchas veces el cuadro es muy variado, los síntomas que se presentan son muy diversos y muy distintos, que si uno no piensa o no actúa en ese momento es difícil, inclusive a veces llegar al diagnóstico. De 1 al 2% de todas las emergencias pediátricas se deben al apendicitis en el niño. El 8% de las consultas, de todas las consultas por dolor abdominal, corresponden a esta patología. Y cuando mayor es el tiempo que uno tarda en llegar en este diagnóstico, la mortalidad y la morbilidad en los niños aumenta, o sea, es directamente proporcional. Cuando más uno tarda en llegar al diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico en el niño, el pronóstico, la morbilidad y la mortalidad aumentan. Y también aumentan los costos, los gastos médicos, el tiempo de internación del paciente y las complicaciones inclusive que se puedan presentar en esta edad de estas patologías. Es mucho más frecuente generalmente en hombres, un 8.7% con respecto a las mujeres, ¿verdad? A las niñas. Es más frecuente durante el verano que la primavera, o sea, tiene una distribución gestacional también. Puede evolucionar el abdomen agudo quirúrgico en general, y en la apendicitis en el niño puede evolucionar a una mejoría espontánea o a la formación de un plastrón, un absceso o la perforación, o como conocemos nosotros, que son las peritonitis. Estas son las evoluciones que puede presentar este cuadro en el hincapié en esto, porque en base a esto son muchos los planteamientos del tratamiento de abdomen agudo quirúrgico en el niño, o sea, de la apendicitis en el niño. Inclusive las clasificaciones parten desde aquí. Entonces, como bien saben ustedes, muchas veces ya habrán oído hablar, ¿verdad?, que la apendicitis en el niño, igual que en cualquier edad, resulta de una obstrucción de la luz, ya sea por un fecalito, por una hiperplasia linfoidea, un cuerpo extraño, inclusive esas semillas, parásitos o inclusive neoplasias que al ocluir la luz del apéndice produce un aumento de la presión a ese nivel. Por ende, ocurren también afectaciones vasculares, o sea, inflamación, afectaciones vasculares, etcétera. ¿Verdad? Hablando un poco rápido de lo que es la etiopatogenia de esta patología. Hablando un poco como muchas veces ya habrán leído, muchas veces ya que tienen más o menos la misma etiopatogenia que en los adultos, que esta inflamación resulta de una obstrucción de la luz del apéndice, ya sea por material fecal, por ejemplo el fecalito, o un cuerpo extraño, una hiperplasia linfoidea a ese nivel, un cuerpo extraño, parásitos, inclusive lesiones tumorales que pueden haber a ese nivel, que producen la oclusión de esta luz, por ende todo el proceso inflamatorio a ese nivel, y si esa obstrucción continúa, se mantiene en el tiempo, todos los estadios de esta patología hasta llegar a un compromiso vascular de la pared importante, necrosis, perforación y todas las complicaciones que llevan
a esta enfermedad. Existe una relación entre el proceso de la aparición del desarrollo de los folículos linfáticos submucosos alrededor de la base del apéndice y la aparición la aparición de la apendicitis. Generalmente suelen estar presentes en los dos extremos de la vía. Generalmente son mucho más frecuentes, es decir, en niños y en pacientes mayores, pero presenta con cierta frecuencia distribuida a lo largo de la vida. Existen también otros patrones de riesgo en cuanto a la alimentación, es decir, alimentación pobre en fibra. Hay una relación epidemiológica entre la apendicitis y la presencia de fecalito en la luz apendicular. O sea, el tipo de alimentación también influye en la aparición de esta patología. Entonces, como le estaba mencionando, existe una obstrucción de la luz apendicular, una hiperplasia linfoidea a ese nivel, compromiso de la pared, compromiso vascular, necrosis, perforación. Entre los organismos más frecuentes de producción de infección a ese nivel, es decir, por translocación bacteriana inclusive, o sea, son bacterias que están presentes dentro del tracto gastrointestinal, dentro de la luz, y que se enuncian como las más frecuentes que puedan producir a ese nivel de infección, ¿verdad? Que la Leysiana, Salmonella, la Shigella, inclusive virus como el de la parotiditis, el Coxsackie, el adenovirus, etcétera. Como les mencionaba, hay una obstrucción de la luz, acumulación de esa secreción apendicular, hay una proliferación bacteriana a ese nivel, hay un aumento de la presión intraluminal, hay una distensión de esta pared. Esta distensión o lo que produce es que colapsen los vasos a ese nivel y hay una necrosis y una isquemia de la pared. Esa necrosis, o sea, esa isquemia mantenida produce ulceraciones a nivel de la mucosa, hay una invasión bacteriana de la pared y todo esto contribuye a que ocurra una perforación a nivel de la pared, y lo cual da la evolución y los estadios correspondientes a esta enfermedad, ¿verdad? Que puede evolucionar o a una perforación, o sea, una peritonitis, un plastrón, o si se vence este proceso que obstruye la luz apendicular, puede evolucionar a una curación espontánea, que es un porcentaje mucho más bajo. De acuerdo a lo que yo le estaba mencionando, la clasificación de esta patología que no varía mucho con respecto a lo que ya habrán leído y con respecto a los adultos, ¿verdad? Los estadios evolutivos generalmente van desde lo que es congestivo catarral, o sea, un apéndice normal, puede ser un apéndice congestivo, flemonosa, ya la gangrenosa y la perforada, ¿verdad? De acuerdo al hallazgo quirúrgico que nosotros podamos tener. Es decir, nosotros llegamos al diagnóstico. Una vez que nosotros llegamos al diagnóstico con respecto a todos los síntomas y signos y síntomas que vamos a estar conversando, uno puede clasificarlos, ¿verdad? Es decir, con todo eso nosotros vamos a llevar a una sospecha diagnóstica. Es decir, cuando uno llega antes del proceso, antes de la cirugía, nosotros hablamos de un abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio, que son las clasificaciones generales que nosotros conocemos, con una alta sospecha de que sea de origen apendicular, es decir, abdomen agudo quirúrgico inflamatorio de probable origen apendicular. Y una vez que se llegue a la cirugía, de acuerdo a los hallazgos quirúrgicos, es que nosotros vamos a hablar de qué tipo de apendicitis o de qué tipo de complicación ya tenemos y llegamos al diagnóstico. También se pueden dividir en estadios, el estadio 1, 3 y 4, que se usa menos este tipo de clasificación, al menos en nuestro medio, ¿verdad? Pero igual habla de lo mismo: edematosa congestiva, flemonosa, gangrenosa y perforada, ¿verdad? Que el estadio 4. Según el tiempo, existen clasificaciones también, la apendicitis aguda, la crónica. Todas estas clasificaciones, si se van fijando, corresponden a los hallazgos quirúrgicos, o sea, una clasificación ya después de que nosotros hayamos hecho la cirugía. Y clasificamos en dos grandes grupos. En nuestro medio aquí en Paraguay, al menos nosotros utilizamos más esta clasificación si son las complicadas o no complicadas, ¿verdad? Que entre las complicadas, las no complicadas están las no perforadas, es decir, que son generalmente es la flemonosa y la gangrenosa, y las complicadas que corresponde al grupo de las peritonitis, a las perforadas, ¿verdad? Que pueden ser localizadas o generalizadas, y también el plastrón apendicular. Y de acuerdo a eso es el tratamiento que se va a impartir en los niños. Ponía esta diapositiva para que puedan fijarse más o menos la correlación clínica, o sea, el hallazgo quirúrgico con la anatomía patológica de lo que corresponde a esa clasificación. Este es un apéndice edematoso, ¿verdad? Un apéndice edematoso, nosotros podemos ver una disposición ahí, como pueden ver, hay un acúmulo a nivel de la luz de contenido mucoso, ¿verdad? Que probablemente que se dio por el compromiso de la luz del apéndice, como pueden ver, está congestivo a este nivel, pero aún no hay un compromiso vascular. Como pueden ver, ya es flemonosa, un poquito más flemonosa, ¿verdad? Pero ya es flemonosa, y si pueden darse cuenta y fijarse,
que hay compromisos, hay hematoplasia linfoidea, hay compromisos vasculares, pequeños trombos vasculares, hay un aumento de la presión, como pueden ver, hay un plegamiento de todo el epitelio a ese nivel, ¿verdad? Que no, comparativamente con el de arriba, si pueden fijarse, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Todo es por el aumento sostenido y mantenido de la presión a nivel de la luz intestinal. Acá podemos ver un apéndice gangrenoso, darse cuenta, hay un compromiso vascular importante, hay mucho contenido a nivel de la luz, el epitelio también se ve afectado, ahí los vasos también están comprometidos. Y este es un plastrón apendicular, ¿verdad? Que es otra de las evoluciones de la apendicitis por el mismo proceso de defensa del organismo. Migran todas las asas y el epiplón y engloban el proceso inflamatorio, el proceso infeccioso y lo mantienen en su interior, ¿verdad? Que es más o menos lo que es el plastrón apendicular, aislando ese proceso inflamatorio e infeccioso del resto de la cavidad abdominal. Entonces, en el niño, ¿cómo se presenta el abdomen agudo quirúrgico inflamatorio de probable origen apendicular? Cuando nosotros vamos a sospechar, como yo le decía, es un desafío diagnóstico en los niños, es un desafío diagnóstico porque muchas veces los síntomas son muy escasos y es difícil explorar por el hecho de que ellos comunicar su sintomatología o lo que ellos están pasando en ese momento. Y más todavía si son menores de 5 o menores de 4 años, es bastante complejo por las formas de presentación tan diversas que tiene. Generalmente cuando no tiene una evolución no mayor a 24 o 36 horas, el niño se ve inapetente, el niño se ve hipoactivo, él no desarrolla sus actividades habituales, no quiere comer y manifiesta dolor abdominal, es decir, dolor de panza, dolor abdominal. En el niño el dolor abdominal, el síntoma de dolor abdominal puede verse en muchísimas causas, como le mencionaba, el 8% de todas estas causas, el 8% de todos los motivos de consulta de dolor abdominal generalmente corresponden a un abdomen agudo quirúrgico o corresponden a un abdomen agudo quirúrgico inflamatorio de origen apendicular. Por eso es muy importante poder llegar a establecer confianza con los niños. Es un poco difícil, es lo que yo siempre digo, es un arte poder lidiar con los niños, porque uno no lidia solamente con los niños, sino lidia también con los padres. Y es establecer esa confianza, es decir, en un lugar cálido, en tu consultorio o en la urgencia, aislar al niño, no examinar al niño ni hacer el interrogatorio, ni intentar establecer esta confianza en medio del caos de una urgencia, porque va a ser muy difícil porque les cohíbe, ¿verdad? Y más todavía porque está con ese dolor y con esa molestia. Y están hipoactivos, están irritables, es difícil establecer esa confianza. Pero uno debe de crear las condiciones necesarias para poder llegar a eso. Pueden expresarte a veces el dolor, pero uno debe determinar la zona que le duele. Muchas veces el dolor es en todo el abdomen, ellos no saben referir adecuadamente en qué lugar es lo que les duele, pero uno debe de artear, vamos a decirle, para poder examinar y poder determinar el lugar del dolor. Generalmente es periumbilical, que pasa fosa ilíaca derecha, el típico dolor de origen apendicular que nosotros conocemos, ¿verdad? Puede acompañarse de náuseas, vómitos, una elevación sutil de la temperatura. Muchas veces ellos no hacen fiebre, si 37,5, que no es lo habitual en ellos, que no es una temperatura basal, 38, que pueden estar presentes, pero no siempre están presentes estos síntomas. Ya después, el abdomen agudo quirúrgico de origen inflamatorio de origen apendicular en el niño tiene una evolución muy rápida. En menos de 36, 48 horas ya las complicaciones están presentes. El abdomen agudo quirúrgico puede pasar de un proceso local, puede pasar a un proceso general, inclusive con afectación en otros sistemas y otras economías. Por eso es muy importante que se pueda llegar al diagnóstico lo más rápido posible. Generalmente ya después de las 36, 48 horas hay un compromiso del estado general bastante importante, el niño luce escéptico, pálido,
está taquipneico, con respiración superficial, no lo encuentra taquicárdico, se deshidratan con gran facilidad, hay un cambio en el aliento inclusive del niño, ¿verdad? Tiene un aliento como cetónico, el dolor es mucho más generalizado, ellos indican que le duele toda la panza, ¿verdad? O sea, todo el abdomen. Pueden presentarse ya fiebre en estos pacientes, 38, 38,5. Y al examen físico, ya el dolor y la defensa en estos niños es mucho más específica, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, de acuerdo inclusive a la ubicación del apéndice. Y el caso, generalmente 48 horas, un poquito más, uno puede, si palpa, con toda esta sintomatología de vómito en específico, diarrea, inclusive una masa a nivel de fosa ilíaca derecha, uno tendría que estar sospechando de ya la formación de un plastrón apendicular. El diagnóstico del abdomen agudo quirúrgico en el niño o de apendicitis en el niño es generalmente en un alto porcentaje, si un 90% es al examen físico y al interrogatorio. Ya el resto del 10% ya se corresponde a laboratorio o a algún estudio de imágenes que uno pueda solicitar. Pero el diagnóstico de esta patología es al examen físico. Uno ya tiene ya sospecha diagnóstica. Generalmente es un dolor localizado en fosa ilíaca derecha, que generalmente es con mayor intensidad a nivel del punto de McBurney y todas las otras maniobras que ustedes vayan a ir desarrollando en su libro, ¿verdad? Es lo que sí quiero mencionarle un poco hacer un paréntesis. Cuando uno está examinando al niño y el niño refiere dolor abdominal y el niño ya al examen físico, vos tratas que hay defensa o hay irritación a nivel de fosa ilíaca derecha, hiciste una maniobra, que es la maniobra de Bloomberg, por ejemplo, el dolor a la descompresión, no hace falta que vos le hagas todos los otros síntomas, el otro signo, perdón, porque vas a estar produciéndole dolor al niño constantemente. Entonces es hacer de una vez un buen examen físico para poder determinar tu sospecha diagnóstica. Puede ser generalmente este dolor espontáneo, a veces puede ser solamente a la palpación, aumenta a veces con la compresión o la descompresión. El niño puede estar acostado sobre la fosa ilíaca derecha, puede estar flexionando las piernas, le dificulta caminar, no quiere caminar porque le produce ese dolor. Este es otro punto que yo quiero aclarar bien. Sí, como siempre mencionamos, inclusive lo mencionamos en los adultos, los analgésicos muchas veces no enmascaran el dolor. O sea, una vez que ya está establecido el abdomen agudo quirúrgico, el dolor abdominal de origen apendicular, el analgésico mejora el dolor, pero no pasa completamente el dolor. O sea, hay que tener mucho ojo con los pacientes que vienen a consultar por dolor abdominal. No te impresiona en las primeras horas de su dolor abdominal de que sea un cuadro abdominal inflamatorio, uno le pone analgésicos y le manda a la casa y regresa otra vez por dolor. Hay que tener bastante ojo con los niños con respecto a eso, ¿verdad? Es muy difícil en los niños poder decir de que sea un proceso psicológico, entre comillas, que muchas veces nosotros queremos achacarle a los adultos, ¿verdad? Pero en los niños es muy difícil de que ellos vengan y te estén intentando manipular este tipo de información, ¿verdad? El examen físico en el niño es muy dificultoso porque generalmente lloran, están con dolor, están irritables. Por lo que yo les mencionaba, hay que saber comunicar y establecer esa confianza entre el niño y el médico. Generalmente el niño al ver la bata blanca, al ver al personal de blanco, tiene miedo. Entonces vos tenés que saber ganar confianza, la confianza de estos niños. Si tenés que examinar a su juguete primero y examinarlo a él, pues examinar primero su juguete y después examinar al niño. Que son cosas que a vos son herramientas que a vos te van a dar la confianza del niño y vas a sacar muchísimo más información al examen físico y al conversar con el niño que muchas veces lo que la mamá pueda referir, ¿verdad? Pero que es muy importante también. Entonces hay que tener paciencia y desviar, como les mencionaba, desviar la atención del paciente y ganar esa confianza. Hay que conocer
hay que conocer a todos, hay que conocerle a Bartolito, a la Carlola, a todo el mundo hay que conocerlo, a Pepa. Uno tiene que manejar inclusive el mundo de ellos para poder llegar y entrar a su confianza, ¿verdad? Y poder examinar adecuadamente a los niños. En los niños, en el niño, porque en el adulto habla inclusive de que se debe de hacer un examen rectal, en el niño no se hace, se evita lo más que se pueda, ya que es un proceso muy traumático y muy complejo en los niños, y en el niño no aporta ningún dato, es decir, en el niño no se realiza tacto rectal a no ser que sea extremadamente necesario, en este caso, por ejemplo, no es extremadamente necesario. Y ya complementando, una vez, si vos tenés dudas diagnósticas con tu examen físico y tu laboratorio es muy ambiguo, vos podés solicitar una ecografía que complementan el diagnóstico o tu sospecha diagnóstica. Como yo le decía, es un diagnóstico eminentemente clínico. Los signos apendiculares que ustedes ya conocen también están presentes en el niño desde cierta edad, ¿verdad? Todos los puntos dolorosos apendiculares o las maniobras que producen dolor o defensa a ese nivel, en el niño suele estar presente. Ahora, ojo, niños por debajo de 4 años, 2 años, 3 años, ¿se puede ver apendicitis aguda? Sí, se puede ver apendicitis aguda. Generalmente cuando uno hace el diagnóstico de apendicitis aguda a esta edad, como es la forma de presentación, es bastante variada. Muchas veces ya llegan cuadros bastante evolucionados. Generalmente ya llegan a nivel de la peritonitis localizada o generalizada, generalmente cuando uno llega ya al diagnóstico en los niños. En el lactante, el cuadro es generalmente aparatoso o neonato es un cuadro puede presentarse. No es lo frecuente, pero puede presentar. Se presenta generalmente en forma de oclusión. En forma de oclusión. Generalmente viene un niño llorando, no se alimenta, hay un leve aumento de la temperatura, el abdomen se encuentra distendido, doloroso, el examen físico es muy difícil, el lactante mayor, inclusive en la edad preescolar, ¿verdad? Es bastante complejo el examen físico a los 1 año y medio, 2 años, 3 años, que sí se presenta. Y se presenta generalmente como una oclusión, es decir, el niño no va de cuerpo, se distiende y le duele la panza. Los ruidos hidroaéreos generalmente están ausentes o están disminuidos, pero de acuerdo al momento en que uno examina y los síntomas que acompañan a este dolor abdominal o esta sintomatología, puede uno sospechar, ¿verdad? Es decir, pueden ser pacientes que están con diarrea, inician con una diarrea profusa y evoluciona luego a una oclusión, ¿verdad? Intestinal, o inclusive pueden presentarse como si fuera una gastroenteritis. El paciente viene con vómitos, diarrea, pero la constante suele ser el dolor que no cede y el cuadro que no cede a pesar de iniciar la terapéutica normal. Es muy importante el examen físico en los niños y es muy importante poder llegar a esta sospecha antes de que se complique, pero es bastante complejo. Dado que los niños pequeños tienen una limitada posibilidad de entender lo que está pasando y de expresar todo lo que nosotros estamos, lo que él está sintiendo, lo que él está pasando en ese momento. Y como ya les mencionaba, ¿verdad? Fundamentalmente clínico, siendo los exámenes complementarios útiles en los casos dudosos, pero generalmente en el examen físico uno ya llega al diagnóstico. ¿Qué esperamos encontrar en los exámenes complementarios? Como le dice su nombre, complementarios, apoyan tu duda diagnóstica o apoyan tu resolución o apoyan la sospecha que vos estás teniendo o el diagnóstico que vos estás teniendo. Es complementario, complementan tu anamnesis y tu examen físico, que siempre es muy importante en cualquier rango de edad, no necesariamente en el niño. Con respecto al niño, muchas veces no es específico para el diagnóstico de esta patología, no porque tenga esto ya es apendicitis en el niño, sino ayuda a complementar tu diagnóstico. Generalmente se pueden ver en las primeras horas, una leucosis puede estar como normal perfectamente en las primeras horas, en las primeras 12 horas, puede ser 12 horas, inclusive casi 24 horas, el laboratorio puede estar normal, siempre apoyándonos en el diagnóstico, siempre apoyándonos en el examen físico,
o puede presentarse una neutrofilia, generalmente una linfopenia relativa, ¿verdad? Con respecto a los porcentajes, ¿verdad? O sea, hay una neutrofilia con una desviación izquierda. Este proceso inflamatorio, este proceso infeccioso a ese nivel hace que la respuesta humoral comience a producir celularidad, inclusive celularidad inmadura, con tal de ayudar en este proceso. Lo que generalmente nosotros encontramos es una leucocitosis con desviación izquierda, el aumento de la neutrofilia en los cuadros apendiculares. También se le solicita a los niños una batería de laboratorios. Me quiero detener en esto. Generalmente cuando nosotros solicitamos en los pacientes en general o en los niños la batería de laboratorio, nosotros hacemos o para llegar al diagnóstico y para descartar los diagnósticos diferenciales que pueden aparecer con respecto al abdomen agudo quirúrgico, hablando específicamente ahora el abdomen agudo quirúrgico en el niño. Es o para confirmar tu diagnóstico o para descartar los diagnósticos diferenciales, que son las patologías que se parecen, pero no son. Generalmente es un poco inespecífico y un poco difícil en el niño, porque muchas veces de acuerdo a la posición o de acuerdo al momento en que se haga el diagnóstico, los demás laboratorios pueden verse alterados también. Es decir, la orina, el examen de orina puede llegar a ser normal, pero si este proceso inflamatorio se encuentra a nivel de pelvis o es retrocecal, puede haber también alteraciones a nivel de la orina simple, puede haber linfocitos en orina, o inclusive puede presentar a veces hematuria microscópica, ¿verdad? Si es que afecta o el proceso inflamatorio se encuentra muy cerca, es decir, de pelvis o cerca de pelvis, pues el apéndice tiene una posición pélvica o una posición retrocecal que puede afectar. También puede haber un aumento de los cuerpos cetónicos que está asociado al ayuno, así porque el niño está inapetente, no come, no toma agua, está deshidratado, etcétera, ¿verdad? Y otras determinaciones en sangre que se pueden solicitar, si es que en el centro en el que vos estás atendiendo contás con eso, puedes solicitar hepatograma, función renal, ionograma, que generalmente pueden ser normales o de acuerdo al momento en que vos hagas el diagnóstico pueden verse afectados. Es decir, si la respuesta inflamatoria sistémica en el niño ya no está establecida o el compromiso de otros órganos no están establecidos aún, pueden ser normales o cuando ya está bastante complicado pueden alterarse, ¿verdad? Pero no son necesariamente diagnósticos. Todos estos laboratorios complementarios te van a ayudar a orientarte y te van a ayudar a trabajar con el niño y poder de esa manera ayudarle de la mejor forma posible y orientar tu tratamiento y el manejo por sobre todo, que es importantísimo. En el niño el manejo es multidisciplinario. Es el pediatra, el cirujano pediatra, los imagenólogos, los laboratoristas, las licenciadas, ¿verdad? Que todo el mundo maneja al niño en ese momento. La proteína C reactiva es muy importante porque la PCR, ¿verdad? Es bastante importante porque ayuda también al diagnóstico, pero no es específico del proceso inflamatorio apendicular, pero sí nos va a ayudar a orientarnos hacia un proceso inflamatorio en ese momento, ¿verdad? Y la procalcitonina también existe varios estudios que de acuerdo al momento de la presentación, la elevación y la curva que vayan presentando es el pronóstico que uno pueda tener con estos niños y el tratamiento y la del tipo de tratamiento que vamos a tener en el preoperatorio y en el postoperatorio con estos niños. Generalmente la PCR se ve elevada, se ve alterada, aunque el hecho de que esté normal no descarta la posibilidad de que sea apendicitis. En cuanto a los estudios por imágenes, constituye el mejor método para disminuir el número de apendicectomías negativas o innecesarias, pero contribuye en la decisión si se opera o no se opera el niño y se expecta o se observa. El desafío diagnóstico por imágenes, generalmente las apendicitis no complicadas suelen ser el desafío diagnóstico, ¿verdad? De en qué momento entrar, no entrar, porque si uno sospecha ya una complicación, una perforación, es una peritonitis localizada, una peritonitis generalizada, es fácil llegar al diagnóstico
por imágenes, pero ya las no complicadas generalmente son lo que suelen generar un desafío diagnóstico en los niños, ¿verdad? Es muy raro, muy difícil poder visualizar, pero se pueden ver en un 5 o un 15%, por ejemplo, en los estudios por imágenes, el fecalito presente a nivel del apéndice. O sea, imagínense un imagenólogo que tenga que hacer la ecografía en un niño de 3 años, de 4 años, que debe estar quieto en un lugar, pero que está con dolor, está con molestia. O sea, es un poco difícil y operador dependiente. Por eso es hacer el diagnóstico en los niños es un todo. Como pueden ver acá en la radiografía, se pueden apreciar un efecto de masa, es decir, hay un conglomerado, inclusive hay algunos nivelitos. A este nivel no hay aireación, ¿verdad? No hay aireación adecuada en la placa, y la presencia del fecalito, ¿verdad? O sea, es muy difícil de visualizar muchas veces el fecalito en la placa. Otra de las formas de puede ser una placa completamente normal o puede presentarse de diferentes formas. Como yo les mencionaba, puede presentarse en forma de un cuadro oclusivo en los niños, que se traduce en niveles hidroaéreos y en toda la placa. Hay una distribución generalizada de los niveles hidroaéreos. Como pueden observar, hay un hilo regional, es decir, no hay aireación a este nivel, pero sí hay presencia de varios niveles hidroaéreos, como si fuera un proceso oclusivo. Puede ser una placa con una distensión importante de todas las asas e inclusive puede haber un aumento, hay una distribución anormal de este aire a nivel de las asas, ¿verdad? La ecografía es lo que más, en la actualidad, lo que más nos ayuda a nosotros a llegar al diagnóstico en los casos de duda del diagnóstico que nosotros podamos tener, que pueden ofrecer muchas ventajas al momento de nosotros determinar si tiene o no tiene apendicitis el niño. Como le decía, el hecho de hacer el diagnóstico en la fase complicada, de una localizada, una generalizada, un plastron, es de bastante ayuda, ¿verdad? Otra de las armas que nosotros tenemos para poder llegar al diagnóstico, poder disipar nuestras dudas diagnósticas es la ecografía, que como les mencionaba antes, nos ayuda a confirmar o a descartar inclusive los procesos diagnósticos y hacer una comparación del diagnóstico diferencial, ¿verdad? De esta patología en los niños. Generalmente los procesos avanzados tienen una alta sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Pero el desafío diagnóstico se encuentra por debajo. Lo que con respecto con el apéndice congestivo o flemonoso, muchas veces es el problema. Como les mencionaba, tiene una alta sensibilidad hasta un 94% y una especificidad hasta un 98%, pero de acuerdo a las condiciones locales o de acuerdo a la experiencia o de acuerdo a la forma de realizar la ecografía, muchas veces esta sensibilidad o esta especificidad disminuye. Existen falsos positivos también, como yo les mencionaba, es operador dependiente. Y esa es la causa por la cual la ecografía ayuda a orientarnos. O sea, uno inclusive a descartar algunos diagnósticos diferenciales como la adenitis mesentérica en el niño, ¿verdad? Que está muy presente por todos estos procesos inflamatorios de origen viral que generalmente pueden desembocar y causar esta patología. Para que nosotros podamos decir que no es una apendicitis gracias a la ecografía, el ecografista debe estar seguro de que vio el apéndice y que ese apéndice se encontró normal. Las medidas del apéndice, de acuerdo a la edad, van variando. Existen tablas que están hechas y están determinadas de un rango de medida que pueden, tanto anterior o posterior, o de la luz de la pared del apéndice, si es que se logra visualizar. Es la única manera que nosotros podamos decir que la ecografía descarta totalmente el proceso abdominal agudo. Continuando con los análisis complementarios que de cierta manera ayudan al diagnóstico, existen un grupo de pacientes el cual es difícil de llegar al diagnóstico a pesar de todas las herramientas diagnósticas y la clínica, que es un grupo bastante reducido, ¿verdad? A los cuales también tienen indicado otros estudios mucho más complejos como son las tomografías y las resonancias, ¿verdad?
hay una indicación específica, la cual nos ayuda a determinar las características y la presencia o no de fecalito dentro de cavidad, que son los plastrones apendiculares, ¿verdad? Que como protocolo, todos los plastrones apendiculares deberían de tener una tomografía al menos para poder dimensionar las características de la lesión o del proceso inflamatorio abdominal, para después tomar una conducta con respecto a este proceso eh, este proceso abdominal, ¿verdad? Brinda una imagen completa de todas las estructuras que están presentes, tiene una especificidad cercana al 95% y alta sensibilidad también, una igual sensibilidad. El problema es que generalmente suele demorar un poco el proceso o la decisión quirúrgica, ¿verdad? Ya que para que tenga una buena sensibilidad y especificidad se necesita que sea contrastada, es decir, lleva un doble contraste, tanto oral como endovenoso. Y como bien saben, el ayuno es muy importante en estos pacientes para que se pueda haber un proceso anestésico adecuado y para evitar complicaciones, para que son evitables. Y ese es el inconveniente. Y aparte, si es que, como habrán leído, habrán escuchado en algún momento, una tomografía, la irradiación que el niño va a recibir en una tomografía es bastante alta, la carga de radiación, que esa misma información se puede obtener gracias a una buena ecografía, un buen ecografista, una buena radiografía, la evaluación por expertos, ¿verdad? O sea, un cirujano pediatra que evalúe a estos niños es suficiente para poder llegar al diagnóstico. También, como les mencionaba, la resonancia magnética nos puede hacer un mapeo total de todo el abdomen, toda la cavidad abdominal, y puede ayudarnos a llegar a un diagnóstico también y evaluar las características de la zona, pero es lo mismo, ¿vale? Con respecto a los signos y síntomas, los síntomas más frecuentes, los síntomas más frecuentes que nosotros encontramos al momento de, de, de hacer la anamnesis en los niños es el dolor abdominal, que generalmente es progresivo, que es una altísima frecuencia, un 96.2%, y el dolor abdominal que puede ser intermitente, ¿verdad? Que se presenta aproximadamente en un 33,9% de los casos, o sea, un dolor intermitente. Ahora, es el más frecuente, pero no necesariamente tiene que iniciar por ahí. Acuérdense lo que nosotros estábamos mencionando, ¿verdad? Que se suele presentar como un cuadro oclusivo, como un cuadro pseudo-oclusivo en los niños menores de 4 años. Pero estos síntomas se ven acompañados con respecto a vómitos, anorexia, decaimiento, diarrea, estreñimiento, es decir, un cuadro oclusivo en un 8% de los casos, los cuales nos puede hacer sospechar de este cuadro. Es decir, ¿cuáles son los tres pilares fundamentales para el diagnóstico de la apendicitis? Como mencionaba, el examen físico, la anamnesis, el examen físico y los laboratorios, los análisis complementarios que nos pueden llevar al diagnóstico. Los signos más frecuentes, o sea, al momento del examen físico que nosotros podemos constatar en las salas de urgencia, es el dolor otra vez, con un 84% de frecuencia a nivel de fosa ilíaca derecha. El dolor puede ser abdominal o generalizado abdominal. En un porcentaje también está presente la defensa abdominal en un 79.2% de los casos. La fiebre, como les mencionaba, de acuerdo a las horas de evolución, que pueden ser inclusive leves aumentos de la temperatura hasta inclusive altas cifras de temperatura, ¿verdad? Superando ya los 88,5 grados centígrados, es decir, la famosa febrícula, ¿verdad? O la fiebre, ¿verdad? Un dolor difuso en toda la abdominal, la palpación, no hay una zona específica donde duele también está presente. No sé si ustedes se dan cuenta, son las características del dolor y la semiología del dolor. En el momento de que uno hace el examen físico del abdomen, cómo es la frecuencia de la cual se puede encontrar este dolor, ¿verdad? El signo de Bloomberg, ¿verdad? Que es el dolor a la descompresión, está presente en un 64% de los casos, es decir, no todos los casos presentan un Bloomberg positivo, pero sí son procesos abdominales de origen apendicular, y una distensión abdominal en un 49% de los casos, es decir, disminución de los ruidos hidroaéreos, distensión,
eh, dolor difuso o dolor en fosa ilíaca derecha con Bloomberg positivo, ¿verdad? Pueden ser, pueden estar presentes en esta patología. Los parámetros analíticos en estos niños, como mencionábamos hace rato, hay una leucocitosis con una neutrofilia. Generalmente, a veces los leucocitos se encuentran dentro de rango, pero sí suelen aparecer neutrofilias. En procesos de pocas horas de evolución, uno puede tener inclusive laboratorios normales, pero en el 97.4% de los casos se ve elevación en la PCR, aunque el hecho de que esté normal la PCR no lo descarta. Por eso, en procesos abdominales, en niños con muchas dudas, tanto el examen físico como la anamnesis, el examen físico, los laboratorios, a complementar con una ecografía, es un poco difícil que llegue a pasar de manos entrenadas a un diagnóstico, ¿verdad? Pero puede suceder, porque es difícil la evaluación del niño. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de diagnóstico del abdomen agudo quirúrgico de origen apendicular, inflamatorio de origen apendicular en los niños? Es, como les mencionaba, interrogatorio, examen físico. Si hay signos muy subjetivos de apendicitis con el interrogatorio, el examen físico, ¿verdad? Y los laboratorios de control, uno ya puede definir cirugía, ya puede definir operar a este niño, ¿verdad? Que es una parte del tratamiento, ¿verdad? Pero si uno tiene signos sugestivos de apendicitis, pero que no son concluyentes, es decir, distensión abdominal, un dolor difuso abdominal, náuseas, al examen físico, eso relativo, CAO, uno solicita ecografía para poder ayudarnos en el momento del diagnóstico y poder decidir la cirugía de los niños. Si una vez que la ecografía, como yo mencionaba, es operador dependiente, o las primeras horas de evolución del proceso no arroja resultados concluyentes, pero continúa la clínica, hay signos sugestivos, pero que son muy, muy ambiguos, se le puede solicitar la tomografía computarizada, pero llegar a este punto del algoritmo diagnóstico es bastante, si es que uno está entrenado, o sea, si uno tiene en su equipo un cirujano pediatra, que mejor sería un cirujano pediatra, es difícil que se llegue hasta este nivel, ¿no? Se observa al niño, ¿verdad? Es decir, generalmente nosotros llegamos hasta este punto, se hace una ecografía, los signos no son concluyentes en ecografía, entonces nosotros lo que solemos hacer es dejar en observación al niño, evolucionar el cuadro hasta que nosotros podamos tener signos sugestivos de apendicitis muy sugestivos para que podamos definir la cirugía, es decir, el control clínico en el niño. ¿No? Porque la tomografía, aparte del en nuestro país al menos, contar con un tomógrafo en todos los niveles de salud es muy difícil y aparte de que es difícil, el costo es muy elevado, por lo que muchas veces nosotros con esta parte del algoritmo no contamos, ¿verdad? Entonces, de la ecografía los resultados son ambiguos, se hace un control clínico de algunas horas para poder definir y decidir la cirugía en estos niños. Existen muchos scores, ¿verdad? Que se intentaron realizar, muchos estudios que se hicieron en los cuales, de acuerdo a los signos y síntomas que el paciente, signos, síntomas o alteraciones de los laboratorios o los análisis complementarios y las imágenes, de acuerdo a un score, que son varios los scores, pero el que más se utiliza el PAS, ¿verdad? Que es el Pediatric Appendicitis Score, es aplicable, pero siempre prima por encima el hecho del buen examen físico y la anamnesis del paciente. Tiene una sensibilidad de un 92% y una especificidad de un 95%, ¿eh? Es decir, hacer el score más complementarlo con una ecografía, la sensibilidad y la especificidad aumenta. Hablan de acuerdo a los síntomas que van apareciendo, los puntajes que uno le va otorgando, si pueden observar en la tabla, y de acuerdo a estos puntos se suman, y de acuerdo al puntaje que se alcanza es el riesgo de que el diagnóstico sea apendicitis, ¿verdad? No es común utilizarlo tampoco. Estudios multicéntricos de la aplicación de este score para
el diagnóstico que puedan ayudarte a tener un diagnóstico preciso con respecto a este score, ¿verdad? Pero es una herramienta más que nosotros podemos tener para, para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad? Porque solamente el score, como pueden ver, sin la ayuda de un ecografista o una ecografía, tiene una sensibilidad de un 80%, una especificidad de un 70% nada más, o sea, no tiene una sensibilidad ni una especificidad por encima de los 95 o 100%. El diagnóstico diferencial, existen muchos diagnósticos diferenciales en el niño que pueden corresponderse a cuadros muy similares, pero que nosotros al momento de encontrar otros signos y síntomas acompañantes de estas patologías podemos ir descartando. Como ustedes bien saben, es diferente en un niño o una niña los diagnósticos diferenciales, que van desde una gastroenteritis, que es lo más común, ¿verdad? De una gastroenteritis, muchas veces la apendicitis aguda o un proceso inflamatorio abdominal o una peritonitis puede ser fácilmente confundida con una gastroenteritis, es decir, inicialmente por el proceso de irritación a nivel de la pelvis, el paciente puede venir con dolor, diarrea profusa, uno puede hacer sospechar, o sea, uno puede llevarle a decantar por una gastroenteritis, pero ¿qué pasa? Con los signos y síntomas que acompañan a este cuadro es que uno decide o no hacer el diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico en los niños. Siempre, el paciente siempre hay que tocar, hay que desvestirlo, tocarlo, examinarlo y hay que hacer un buen interrogatorio a la madre, al niño, con todas las herramientas que yo le estaba mencionando antes. Otro de los diagnósticos diferenciales más frecuentes es la adenitis mesentérica, que generalmente la adenitis mesentérica está acompañado, por ejemplo, de cuadros virales o cuadros respiratorios o alguna enfermedad semanas antes del proceso abdominal que nosotros estamos, que generalmente estos son los diagnósticos diferenciales más frecuentes. En cuanto a las niñas, por ejemplo, pueden haber presencia de quistes, torsiones de ovario, en los niños torsiones testiculares, ¿verdad? Que el cuadro aparatoso, por eso yo les mencionaba que hay que desvestir al niño si se puede y examinarlo de manera general, ¿verdad? Siempre respetando el pudor del paciente, porque los niños sí tienen pudor, sí tienen vergüenza, y eso es lo que a uno puede jugarle en contra al momento del examen físico, pero hay que saber ganarse confianza, siempre en presencia de mamá, papá y de la licenciada para examinar a los niños. Existen cuadros abdominales, que son diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda en el niño, y también cuadros extraabdominales, como sean neumonías de base. Generalmente las neumonías de base derecha pueden confundirse con procesos abdominales, ya que por contigüidad puede producir un hilo por irritación a ese nivel. Bueno, entonces, lo otro es que se acompaña, claro, de otros síntomas respiratorios para que nosotros podamos hacer el diagnóstico diferencial con el abdomen agudo quirúrgico, pero que no descarta, de acuerdo a las horas de evolución, por el proceso abdominal puede tener una repercusión pulmonar. Por eso es bastante importante la evaluación de los pacientes de manera completa, ¿verdad? Es decir, una radiografía de tórax adecuada, laboratorios completos, una radiografía de abdomen y una ecografía, que con eso al momento del examen físico y la anamnesis uno puede llegar con mayor facilidad al diagnóstico. Ahora, al ser residente de una institución bastante prestigiosa a nivel del país, ¿verdad? Yo soy residente de cirugía pediátrica del Hospital Nacional de Itagua, ¿verdad? Nosotros recibimos casos de todo el país, de todo Paraguay. Hay un error común que me gustaría que todos puedan corregir. Si nosotros tenemos un niño con un diagnóstico o una sospecha de un abdomen agudo quirúrgico o de cualquier proceso quirúrgico, al momento de realizar los estudios complementarios, es decir, específicamente en los laboratorios, nosotros estamos pensando de que la única manera de poder ayudar y de poder resolver este cuadro abdominal es la cirugía. Uno tiene que preparar los laboratorios correspondientes para la cirugía, para evitar traumatizar al niño y clavarlo a cada rato. Es decir, siempre llegan sin, por ejemplo, un coagulograma, que es muy importante al momento de hacer la cirugía en los niños. O no solamente en los niños, hacer la cirugía en general,
Por eso es importante tener una buena analítica, es decir, hemograma completo, CRASIS, PCR, y si cuenta la institución y si contás y tenés a mano electrolitos, glicemia, urea y creatinina, que va a ayudar bastante al momento de poder instalar el tratamiento postoperatorio o el tratamiento preoperatorio de estos niños. Una vez hecho el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico e inflamatorio de origen apendicular, el tratamiento vamos a dividirlo en tres, ¿verdad? El tratamiento es prehospitalario, que generalmente es en el cual el escenario que nosotros nos vamos a desenvolver. Está el intraoperatorio y el postoperatorio, o la cirugía como tal, ¿verdad? ¿Es una urgencia? Sí, es una urgencia. ¿Se tiene que operar el niño? Sí, se tiene que operar, porque nosotros ya hicimos ya el diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Qué pasa? Al haber un proceso abdominal inflamatorio, hay una respuesta humoral, hay una respuesta del cuerpo, del organismo. Debemos recordar que el niño está generalmente anoréxico, es decir, no está queriendo comer, no se está alimentando, no está tomando agua. Hay un proceso inflamatorio importante, el niño puede estar haciendo fiebre, está haciendo dolor, tal vez tenga diarrea, y todos esos procesos hacen que el niño se deshidrate. Por eso es importante, para que el niño esté hemodinámicamente estable durante el acto quirúrgico operatorio, hacer un buen tratamiento prequirúrgico. Es decir, fluidos endovenosos en cantidad adecuada en relación al estado de hidratación del paciente. Hay que hacer los cálculos. Generalmente el pediatra hay que hacer cálculos para la reanimación hídrica de estos pacientes, así se le dice, reanimación hídrica. Es decir, generalmente de acuerdo al estado que se encuentra, se puede calcular inclusive de soluciones salinas hasta 20 ml kilo peso en el paciente, y después instalar las necesidades basales con la mitad de las necesidades basales de acuerdo al estado en el que se encuentra el paciente, ¿verdad? Que son todos cálculos de hidratación, ¿verdad? Que ustedes manejan muy bien. Analgésico, como bien les decía, nosotros estamos tratando con niños. Generalmente se preguntan, no va a ser analgésico, no va a ser esto, no va a ser lo otro en los pacientes adultos, porque pueden enmascarar el cuadro. No. Si es un cuadro abdominal que está instalado, va a doler y va a seguir doliendo a pesar de la analgesia que uno le pueda tratar. Generalmente nosotros indicamos analgésico endovenoso como tipo dipirona, si es que el paciente es o no alérgico, ¿verdad? Se puede calcular a 20 miligramos kilo peso. Se hace analgesia porque uno no puede tener sufriendo a una criatura un dolor, porque al momento del examen físico, a pesar de que uno le hace dipirona, sigue doliendo, disminuye el dolor, pero no desaparece, un dolor persistente, ¿verdad? Esa es una de las características que también tiene al momento del diagnóstico. Y al examen físico, al evaluar y tocar el paciente, a pesar de que tenga un analgésico endovenoso, puede la irritación y la defensa a ese nivel o el dolor a ese nivel no desaparece. Por eso se puede hacer analgésicos endovenosos, de tipo dipirona, por ejemplo, los AINES. Se indica antibióticos endovenosos preoperatorios de amplio espectro, ¿verdad? Que cubran organismo gastrointestinal, que o sea, de acuerdo a varios estudios multicéntricos que se hicieron, las complicaciones infecciosas postoperatorias disminuyen en una gran medida al aplicar estos antibióticos endovenosos, ¿verdad? Por protocolo, en el Hospital Nacional de Itagua nosotros iniciamos generalmente amoxicillin en los procesos no complicados, y ya en los procesos complicados, una vez que nosotros tenemos un diagnóstico, por ejemplo, una peritonitis localizada, una peritonitis generalizada preoperatoria, estamos hablando de los preoperatorios, inclusive uno ya puede iniciar el tratamiento pleno. Los protocolos nuestros lo dictan, ¿verdad? Que es la triple terapia. Hay muchísimos otros antibióticos que pueden ser utilizados. Entonces existen varias controversias, varias preguntas, existen varios trabajos que tratan sobre esto, ¿verdad? Que de aquí pueden hacer un montón de trabajos que les invito en algún momento puedan hacer, ¿verdad? En pacientes con apendicitis simple, no perforada, como les mencionaba hace rato, se clasifican en complicadas, no complicadas. Entre las complicadas, en las no complicadas nosotros tenemos la flemonosa, la congestiva, y tenemos la gangrenosa, y entre las complicadas, la peritonitis localizada y la peritonitis generalizada. Aunque de acuerdo a este diagnóstico y de acuerdo a esta clasificación, nosotros vamos a instalar el tratamiento posterior, ¿verdad?
Entonces, en pacientes con una apendicitis simple no perforada sometida a apendicectomía, si es necesario continuar el tratamiento o no postoperatorio antibiótico, generalmente con un antibiótico preoperatorio y completar 3 dosis más en el postoperatorio, existen trabajos bastante interesantes, dicen que es suficiente la cobertura antibiótica, es decir, un antibiótico preoperatorio, una correcta cirugía, un correcto diagnóstico, un correcto manejo, no necesariamente debe de continuar con antibiótico por tanto tiempo, es decir, 7, 10 días, ¿verdad? Generalmente 3 dosis después es suficiente. Y en pacientes con apendicitis perforada sometidos a apendicectomía, ¿es necesario continuar el tratamiento de antibiótico durante el postoperatorio? Sí, ¿verdad? Las apendicitis complicadas generalmente, de acuerdo a la evolución y de acuerdo a los laboratorios de control que generalmente se hacen en el postoperatorio de las 72 horas, es que uno va evaluando la continuidad de la utilización del antibiótico en el postoperatorio. Existen muchos esquemas antibióticos, como les mencionaba hace rato, que están la triple terapia, doble terapia o monoterapia, ¿verdad? En nuestro medio la que más nosotros utilizamos generalmente es la triple terapia, que es cefotaxima, metronidazol y amikacina, ¿verdad? Y aunque hay otros antibióticos, como les mencionaba, que son de amplio espectro y de cobertura de gérmenes gastrointestinales, ¿verdad? Que son los más frecuentes que les mencionaba al principio, ¿verdad? Que siempre está ahí la E. coli, estáfilo, inclusive hasta ahora. El esquema de seguimiento, es decir, después del alta de pacientes, hay un grupo de pacientes que sí necesita, después de cumplir todas las condiciones de alta, para darse de alta y continuar y terminar su tratamiento biótico por vía oral en casa, que generalmente es un grupo reducido, que son pacientes que tuvieron un postoperatorio bastante tórpido, de acuerdo al tipo de germen que creció en el cultivo de la secreción de líquido intraperitoneal, si presentó o no complicaciones a nivel del ciclo operatorio, es que uno decide continuar con el tratamiento antibiótico vía oral, completar los 10 días, para 7 o 10 días, o inclusive completar 14 días de acuerdo a la evolución, ¿verdad? Que van desde amoxicilina, clavulánico o ciprometro, ¿verdad? Ciprofloxacina, metronidazol, que es, siempre tenemos que nosotros evaluar junto con los pediatras el tratamiento postoperatorio. Tratamiento quirúrgico, apendicitis operada, apendicitis que se cura, ¿verdad? Claro, quitando el espectro de las complicaciones, ¿verdad? Entonces, existen 3 esquemas terapéuticos quirúrgicos probables para tratar a un paciente con este diagnóstico, que está en amplia discusión, inclusive con este tema del COVID-19, uno de los esquemas terapéuticos para el abdomen agudo quirúrgico de origen apendicular saltó. Todo esquema tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Hay un porcentaje reducido de los abdomen agudo quirúrgico de origen apendicular que regresan con antibióticos y los pacientes se curan, ¿verdad? Sin una apendicectomía ulterior, pero se vio que estos pacientes pueden vuelven a generar igual un proceso abdominal quirúrgico meses después, ¿verdad? Que necesitan tratamiento, o inclusive el hecho de que nosotros hay otro porcentaje de pacientes que uno inicia el tratamiento antibiótico solamente, que puede llegar a la complicación, o sea, no va evolucionando a pesar del tratamiento antibiótico. Y lo otro es que estos pacientes tienen que estar internados bastante tiempo dentro del nosocomio, entonces también están expuestos a enfermedades asociadas al cuidado de la salud, ¿verdad? Y entonces uno tiene que ir sopesando todas estas cosas, ¿verdad? Es decir, pueden ir solamente antibióticos o, como les mencionaba, se hace antibiótico terapia hasta que el proceso inflamatorio pase, y luego se hace una apendicectomía entre las 6 y 8 semanas de haber iniciado el cuadro, que es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Y en este grupo, por ejemplo, caen los pacientes con plastrón apendicular. Es uno de los esquemas que se utiliza de tratamiento de un paciente con una plastrón apendicular. Ellos hacen tratamiento aproximadamente de 10 a 14 días. Este proceso infeccioso desaparece y se hace una apendicectomía diferida de acuerdo a las características del plastrón, ¿verdad? Es otro capítulo aparte.
la apendicectomía, ¿verdad? Que es, se hace la dosis preoperatoria de antibióticos, se hace la apendicectomía y lo que yo le estaba mencionando hace rato, ¿verdad? Son los antibióticos endovenosos postoperatorios. La técnica quirúrgica, ustedes en gran parte de la técnica quirúrgica lo habrán leído en clínica quirúrgica, en semioquirúrgica, ¿verdad? Pero lo único que quiero aclararle aquí a ustedes es que la incisión más frecuente o el abordaje quirúrgico más utilizado en cirugía pediátrica es Rocky Davis. Pregunta de Conaren. Pregunta de Conaren. Suele aparecer la incisión de Rocky Davis, que es una incisión transversa. ¿Verdad? Una incisión transversa hasta llegar a la cavidad abdominal. Esta es la incisión de Rocky Davis, la que yo les mencionaba, que las diferencias con la McBurney, por ejemplo, son mínimas. Y la ubicación es aproximadamente, o sea, es transversa y es casi la misma que la McBurney, ¿verdad? La ubicación de la incisión. Ahora, hay una condición anatómica que nosotros debemos de manejar bien. El abdomen del niño es más ancho que largo. Es decir, con una incisión transversa uno puede tener acceso a toda la cavidad abdominal y puede realizar toda la cirugía a través de esa incisión transversa, o sea, la incisión de Rocky Davis. O sea, aparte de ser estética y anatómicamente funcional, nos permite ingresar en toda la cavidad abdominal para que nosotros podamos realizar la cirugía con suma tranquilidad. Inclusive pacientes con una peritonitis generalizada, con esta incisión, se pueden tratar sin ningún problema. Las ubicaciones anatómicas, estas son las ubicaciones anatómicas, ¿verdad? Y estas son datos de la cirugía que ustedes manejan bastante bien, que no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Con respecto al adulto. El tratamiento del muñón apendicular generalmente es sin invaginación, que es lo que se hace. En la actualidad, el gol estándar del tratamiento del abdomen agudo quirúrgico en el niño también es laparoscópico, ¿verdad? Hay cirugía laparoscópica que se realiza para el tratamiento de estos niños, ¿verdad? Que es la apendicectomía laparoscópica, ¿verdad? Que tiene ciertas similitudes, solo que todo se hace por videolaparoscopía, que son incisiones bastante pequeñas que disminuyen, que nos ayudan a nosotros a tratar el proceso inflamatorio desde ese punto. Existen varias complicaciones que uno, de acuerdo a las horas de evolución, uno va a ir sospechando, ¿verdad? En estos pacientes, generalmente complicaciones peroperatorias, las complicaciones peroperatorias se clasifican, ¿verdad?, en las intraoperatorias como tal, que van desde sangrados, broncoaspiración, problemas netamente de la cirugía, perforaciones, ¿verdad? O en el postoperatorio ya, que se clasifican de acuerdo a las horas, en las primeras 24 horas, 48, 72, es decir, cuarto, quinto día, séptimo día, inclusive décimo día o incluso tardías, ¿verdad? Generalmente el primer día, por el proceso inflamatorio abdominal, hay un hilio, por la irritación peritoneal, hay un hilio postquirúrgico, puede haber problemas a nivel de la síntesis de la pared, o sea, el cierre de la pared, que puede haber evisceraciones, hemorragias, ¿verdad? Que pueden presentarse al tercer día, tercer, cuarto día puede presentarse en las fístulas, que son la comunicación, ¿verdad?, de estas vísceras huecas con la piel, con la pared, que pueden existir en los niños también, dehiscencia de muñón apendicular, presencia de infecciones a este nivel de la herida quirúrgica, ¿verdad? Son infecciones superficiales, y también pueden haber infecciones profundas, que son los accesos residuales, ¿verdad?, colecciones intraabdominales, que pueden haber peritonitis fecales por dehiscencia del muñón apendicular, que son complicaciones bastante graves en los niños. Y ya a partir del décimo día pueden haber adherencias, pueden generarse bridas por todo ese proceso inflamatorio intraabdominal que ocurrió, ¿verdad?, por toda esta catástrofe, porque para el niño es una catástrofe, ¿verdad? Es un proceso bastante grande, bastante importante. Esta patología, ¿verdad? Porque imagínense, toda la cavidad abdominal puede afectar toda la economía del niño con gran facilidad. Pueden haber adherencias, bridas, es decir, síndromes oclusivos, que se dan por bridas de adherencias
posteriores a la cirugía que también se pueden ver perfectamente. Entonces, muchísimas gracias por la confianza y por todo lo que estuvimos conversando. Espero que sea de ayuda para todos ustedes y que cualquier duda la van escribiendo en la caja de comentarios y vamos a responder esto con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias.